Romanos capítulo 12, gracias, mucho mejor. Romanos capítulo 12. Y leamos desde el 9 hasta el 11. Romanos 12, 9 al 11. Todos en voz alta. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Gracias. Que el Señor bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Hoy día vamos entonces, mis hermanos, a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y estamos en el capítulo 12. Y como hemos visto anteriormente, el capítulo 12 es el comienzo de la parte más práctica del libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos de Romanos nos enseñaban lo que se llama los indicativos del Evangelio, o sea, las verdades teológicas de lo que es el Evangelio de Cristo. Y el capítulo 12 comienza entonces la porción práctica, o sea, lo que se llama los imperativos del Evangelio, o sea, las consecuencias prácticas de las verdades teológicas. Porque, mis hermanos, la teología tiene que aterrizar y convertirse en práctica. Amén. Entonces, el primer imperativo vemos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el primer imperativo es no ser conformado al siglo presente, sino ser transformado a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y el primer contexto práctico en que vemos esta verdad realizada es la iglesia local. Y eso es del versículo 3 al 8. Y entonces, después de eso, en el versículo 9, vimos el mandamiento, el imperativo de que los hermanos en la iglesia, los hermanos en el cuerpo de Cristo, deberían tener un amor sin fingimiento. Deberían aborrecer lo malo y deberían seguir lo bueno. También aprendimos que debemos de amar a los unos a los otros con amor fraternal. Eso es repaso de lo que hemos aprendido. Y entonces hoy día vamos a estudiar entre la mañana y la tarde solamente un versículo. El versículo 10. Perdón, el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y nosotros vamos a examinar, vamos a dividir este versículo en los tres mandamientos o imperativos que vemos aquí. El primero siendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no ser perezoso. Segundo, ser fervientes en el espíritu. Y tercero, sirviendo al Señor. Y lo que yo quiero que nosotros nos demos cuenta de una vez es que estos tres mandamientos tienen que ver con nuestra actividad como miembros del cuerpo de Cristo. O sea, los tres tienen que ver con actividad. Los tres tienen que ver con acción. Y entonces, la verdad de las cosas, mis hermanos, es que la vida cristiana es una vida de acción. Amén.
El fundamento es el amor, lo cual estudiamos en el versículo 9 y 10. Pero ese amor no es simplemente un sentimiento y un concepto o una idea, sino que se convierta en un movimiento de la voluntad y entonces en acción. Amén. Muchos dicen que aman a la esposa, muchos varones dicen que aman a la esposa. Pero ¿cómo muestran ese amor? Dice la esposa. Amén. El amor no es simplemente palabras. El amor no es simplemente sentimientos. El amor verdadero se convierta en acción. Amén. Y entonces el versículo 9 y 10 habla de amor, pero ahora en el versículo 11 se convierte en acción. Y hoy día nosotros vamos a mirar lo que la palabra nos enseña acerca de la acción, la actividad del cristiano. Y de manera especial, esta mañana vamos a mirar cómo nosotros deberíamos realizar esa acción, los negocios, los asuntos de la vida cristiana en la tierra. Amén. Y entonces hay, hermano Natanael, ¿cuántas? 3. El gallo ya salió. 3 imperativos, tres aspectos de la actividad, la acción de la vida cristiana. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Y pedimos, Señor, que nos bendiga grandemente, Señor, en esta mañana, dándonos, Señor, entendimiento de su palabra, que su Santo Espíritu nos enseñe, que nos alumbra, Señor, en esta mañana, para que podamos, Señor, ser consecuentes con su palabra, para que nosotros, Señor, amando a ti y amando a nuestros hermanos, podamos actuar de acuerdo a ese amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Volvemos a nuestro texto. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a mirar entonces en esta mañana la primera parte. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Vamos a comenzar con la primera parte de esta frase. En lo que requiere diligencia. La palabra aquí para diligencia, la palabra griega es spaude, y tiene la idea de algo que requiere un esfuerzo sincero. Algo que requiere un esfuerzo sincero. Y muchas traducciones de la Biblia lo traduce como asuntos o negocios. En lo que son los asuntos o negocios, no perezosos. Ahora, ¿cuáles son las áreas de la vida cristiana que requiere un esfuerzo sincero, que requiere trabajo, que son asuntos o negocios de la vida cristiana, que requieren diligencia y arduo trabajo? Hermanos, hay muchos. Y hoy día vamos a mirar otros tres. Primera área que requiere diligencia, esfuerzo en la vida cristiana son las buenas obras. Busque en sus Biblias Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10. Voy a pedir, hermano Margarito, por favor, si usted puede llenar esto con agua, por favor. Gracias, mi hermano. Efesios 2:8 al 10. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Mis hermanos, nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no trabajamos para la salvación. Nosotros no trabajamos para merecer el favor de Dios. Cristo hizo todo en favor de nosotros. Y nosotros simplemente como unos, se dice mendigos, los que no tienen, simplemente recibimos por la fe lo que Él nos da. Amén. Y entonces somos salvos por la fe. Pero no fuimos salvos simplemente para la redención eterna de nuestras almas, sino que el Señor nos ha salvado también por algo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Él ha preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el cristiano es salvo no solamente para ir al cielo, sino para vivir aquí en la tierra y ser representante y embajador de Dios en la tierra. Y el mensaje que nosotros damos, mejor que nuestras palabras, son nuestros hechos. Amén. Son las obras. El fruto del Espíritu obrando en nuestra vida. Que antes nosotros decíamos malas palabras y para la gloria de Dios ya no queremos decir malas palabras. Amén. Antes nos emborrachábamos y ahora ni queremos tocar la cerveza. Amén. Antes mirábamos pornografía y ahora no queremos nada de eso cerca de nosotros. Amén. Antes éramos enojones y ahora tenemos paciencia. Amén. Pocos amenes escuché. Antes teníamos complejos y ahora tenemos paz y autoconfianza en el Señor. Antes éramos unos prepotentes, arrogantes, altaneros. Y ahora somos, para la gloria de Dios, humildes en el Señor. Amén. Las buenas obras. Gracias, mi hermano. Las buenas obras. Y entonces el Señor ha preparado estas buenas obras para nosotros desde antemano, para que anduviésemos en ellas. Busque Filipenses 2:12 al 13, por favor. Filipenses 2:12 al 13. Filipenses 2:12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, han hecho buenas obras. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, según el versículo 12, nosotros somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Eso no significa que nosotros estamos ocuparnos para ganar la salvación, sino que significa ocuparnos en expresar y vivir lo que implica la salvación. Amén. Y nosotros estamos llamados a hacerlo con temor y temblor, porque al final, mis hermanos, son la evidencia de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento. Y el Señor, dice, versículo 13, es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor obra en nosotros para nosotros desear y hacer estas cosas. Pero tomen en cuenta, mis hermanos, Él no nos hace como unos títeres.
Él no nos hace como unos robots para hacerlo, sino a través de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, va trabajando en el espíritu del creyente para motivarse a hacer estas obras. O sea, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y mis hermanos, el creyente puede frenar esa obra del Espíritu Santo en su vida, y lo vamos a ver más después. Algunos interpretan este versículo, y son los hermanos reformados, interpretan este versículo que simplemente, y no todos creen esto, pero algunos, que simplemente el creyente espera hasta que Dios le dé el deseo y quizás después hace lo que tiene que hacer. Algunos tienen ese concepto y está equivocado. Es una obra cooperativa, se puede decir sinergista, donde el creyente y el Espíritu Santo trabajando en el creyente va luchando, va trabajando en su santificación, en ocuparse en su salvación. ¿Están conmigo? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros para darnos el deseo. Va trabajando en nosotros para que podamos tener el poder de hacer, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Pero el punto principal, mis hermanos, es que hay que ocuparse en su salvación. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y esto es una de las áreas de la vida cristiana donde nosotros tenemos que ser diligentes. Amén. Volviendo a Romanos 12:11. Es una de las áreas donde nosotros tenemos que ser diligentes y no perezosos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que dicen que son cristianos, que el cristiano que es salvo después puede vivir como el diablo porque es salvo. No tiene sentido, porque Dios no quiere hijos suyos que comportan como el hijo del diablo. Amén. Entonces, tenemos que ser diligentes en ocuparnos en nuestra salvación, en vivir nuestra salvación, en expresar en nuestros hechos nuestra salvación. Y entonces somos llamados a mostrar en nuestras acciones la obra de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Manifiesta en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, dominio propio, etc. Y nosotros somos llamados a ser diligentes en hacer estas cosas. Tenemos que trabajar arduamente. Tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos con estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Segunda área donde el cristiano tiene que trabajar. Segunda área donde el cristiano tiene que mostrarse diligente. Área que requiere diligencia. Las disciplinas de la vida cristiana. Ese trabajo, esa obra en la voluntad del individuo y el hacer de parte del creyente individuo es producido, es capacitado, es dado poder a través de Dios por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, trabajando en el espíritu del creyente. Lo voy a decir de otra forma. Nosotros, Dios obra, Dios trabaja, Dios produce en nosotros el querer y el hacer a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, trabajando con nuestro espíritu. Pero la manera en que el Espíritu Santo trabaja con nuestro espíritu es a través de los medios de gracia que Dios ha dado a nosotros para que nosotros maduremos en lo que es la vida cristiana. Y si nosotros no nos ocupamos en esos medios de gracia en nuestra vida, el Espíritu Santo no va a
capacitar ese querer y hacer en nosotros. ¿Están conmigo? Y entonces, hay disciplinas en la vida cristiana. Hermano Natanael, usted es pianista. ¿Usted nació siendo pianista? No. ¿Usted fue a una clase y después de la primera lección salió el pianista que es hoy día? ¿Cuántas horas, vamos a decir por semana, usted practicaba en su juventud? Porque ya usted ya no es tan joven. Amén. ¿Cuántas horas por semana usted practicaba? 50 por semana. Como 20 horas. Entonces, vamos a decir, de lunes a viernes serían entonces 4 horas por día. Vamos a decir, pero un promedio de 3 por semana, cada día, 3 por día. ¿Ya usted lo extraña? Amén. Cualquiera, hermano Roque. El hermano Natanael tuvo que invertir 3 horas por día en su juventud, en el siglo pasado, para ser el pianista que es hoy en día. Tuvo que tener disciplina. Tuvo que ejercer disciplina. Practicando las escalas, se dice así, las escalas 50, 100 veces al día. Y practicando las piezas que practicaba todos los días. O sea, para poder ser el pianista, para poder ser ese cristiano que Dios quiere que nosotros seamos, produciendo el trabajo, las buenas obras que Él espera de nosotros, hermanos, requiere disciplina. Y hay disciplinas, hay ejercicios que nosotros tenemos que utilizar y incrementar, porque son los ejercicios que Dios ha establecido para santificar y desarrollar a su pueblo. Y ustedes saben mucho de estos. Primero, leer la palabra del Señor. Lo principal, busquen sus Biblias, 2 Timoteo 3, 16. 2 de Timoteo 3, 16. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17, dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, provechoso, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice este par de versículos que la palabra de Dios es útil, es el instrumento provechoso para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Cuando ahí habla de justicia, implica justicia práctica, no la justicia de salvación, sino la justicia práctica, buenas obras, a fin de que seamos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Segundo medio de gracia que él usa, congregarse, busca Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces, mis hermanos, estamos supuestos a considerar a nosotros unos a los otros para estimularnos, para estimular al otro al amor y a las buenas obras. O sea, la comunión, la confraternidad entre los hermanos, un gran propósito es para animar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Pero ¿por qué dice después no dejando de congregarnos? Porque difícilmente uno puede animar a otro a amar, al amor y a las buenas obras si no lo ve. Y de manera especial en el mundo antiguo. Amén. Y entonces es importante el estar juntos físicamente de manera regular para que nosotros nos animamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. O sea, el congregarse es esencial. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día del juicio, el día del regreso de Cristo, de la venida de Cristo, se acerca. El cristiano no tiene el lujo de dejarse de congregar. Es una disciplina de la vida cristiana. La próxima disciplina, el orar, busca Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis hermanos, en nuestra debilidad, el recurso, y debilidad en todo sentido como ser humano, nuestro recurso es la oración, y el Espíritu Santo tiene el ministerio de interceder y perfeccionar a nuestras peticiones para que sean conformadas a la voluntad de Dios. El orar es esencial para la madurez, el crecimiento del cristiano, para buenas obras. El evangelizar, Mateo 28, 19 al 20, por favor. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El evangelizar es una disciplina de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es uno de los mejores beneficios para uno mismo del evangelizar? Usted siempre recuerda el impacto que el Señor ha tenido en su vida, porque lo está predicando a otro. Amén. Su salvación, cuando uno predica a otros y uno recuerda que estaba en los zapatos de esa persona que está oyendo a usted, y piensa y da testimonio acerca de cómo el Señor ha obrado en su vida, es un recuerdo muy saludable, es un ejercicio muy saludable. Porque al final, mis hermanos, ¿cuál fue el gran pecado de Israel en el Antiguo Testamento? Siempre olvidaba que el Señor los había sacado de Egipto. Y era la queja que el Señor hacía contra Israel vez tras vez tras vez. Y muchos de nosotros en nuestra vida cristiana nos vamos por la izquierda, nos deslizamos, porque olvidamos de quiénes éramos antes y olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros y por nosotros. Y el evangelizar nos hace recordar de manera regular, mis hermanos, lo que Dios ha hecho en mi vida.
Y también cuando uno evangeliza y de manera especial discipula al evangelizado, el beneficiado sí es la persona que ha sido convertida, pero uno mismo es beneficiado también. Porque uno está mirando el milagro de Dios en la vida de otro. Y eso anima. Y eso fortaleza. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestras convicciones, nuestra gratitud, nuestro amor hacia el Señor. Entonces, el evangelizar también es un medio que Dios usa para desarrollar y para transformar su pueblo en esas personas que andan en las buenas obras que Él preparó desde antemano. Y al final, el servicio en la iglesia local es un medio de gracia también. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro 4, 10 al 11. Primero de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don, el regalo, el talento que ha recibido. ¿De parte de quién? Del Señor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, úselo en servicio a los otros, como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, si alguno tiene el don de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si uno ministra, si uno sirve, tiene servicio, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, somos llamados, el Señor nos da, nos otorga dones. Todos. No hay nadie aquí que no tiene don. Amén. Algunos tienen, quizás no tienen grandes capacidades manuales, pero tienen el don de la diligencia. Y hace lo que uno le pide y lo hace bien. Todos nosotros tenemos algún tipo de don y fue dado a Dios a nosotros, no para nosotros, sino para que nosotros sirvamos a otro. Ahora, ¿por qué es eso un medio de gracia para santificarme y conformarme a la imagen de Cristo? Porque Cristo vino para servir y no para ser servido. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, pequeños Cristos, siendo cristianos, el servicio es un medio de gracia para convertirnos en alguien no egoísta y alguien que pone los otros delante de nosotros y pone los intereses de los otros enfrente de los intereses de nosotros. O sea, el cristiano no debería ser egoísta. El cristiano no debería ser yo céntrico, sino otro céntrico. Amén. Preocupado con otros y no preocupado con sí mismo. Eso es como debería ser el cristiano. Y el servicio es el medio de gracia que nos desarrolla en esa capacidad. Si usted nos sirve, si alguien nos sirve en su iglesia local, entonces no tiene un corazón para otros. Solo tiene un corazón para sí mismo. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces estos todos son ejercicios, disciplinas que Dios usa para madurarnos, para que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, para que nosotros andemos en las buenas obras que Él preparó desde antemano. Y estos son los asuntos que requieren diligencia de la vida cristiana. ¿Están conmigo? Estoy tratando de volver y conectar a Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén.
Y lo que requiere diligencia en la vida cristiana son las buenas obras. Y para poder hacer las buenas obras, necesitamos ocuparnos en los ejercicios de la vida cristiana, las disciplinas de lo que es la vida cristiana. Lectura bíblica, oración, evangelizar, todo lo que yo mencioné. ¿Amén? Ok. Entonces, esos todos son disciplinas y mandamientos que el Señor en las Escrituras son disciplinas y mandamientos en las Escrituras y tienen el propósito de fortalecer nuestros músculos espirituales para que podamos producir las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros desde antemano. Busque 1 Timoteo 4:7, por favor. 1 Timoteo 4:7, la segunda parte y el versículo 8. 1 Timoteo 4:7b y el versículo 8. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí cuando habla de piedad es una vida de buenas obras, es lo que refiere. Ejercítate, haga los ejercicios, haga las disciplinas, haga el trabajo para la piedad. Y no se preocupa con el ejercicio corporal, porque para poco es provechoso. Por eso yo soy muy espiritual, porque no estoy ejercitándome en los ejercicios físicos, porque para poco aprovecha, amén. No. Pero hace una comparación. Si la gente se preocupa tanto con los ejercicios físicos y para poco aprovecha porque el cuerpo va desgastando, mejor preocuparse con los ejercicios espirituales porque para mucho aprovecha. La piedad para mucho aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, debemos de ejercitarnos para la piedad, para la producción de esas buenas obras que Él preparó desde antemano. Debemos de trabajar arduamente y, mis hermanos, requiere esfuerzo. El tercer área de la vida cristiana consiste en lo que es el servicio a Dios, lo cual ya mencionamos. Y también vamos a mencionarlo en la tarde a más profundidad. Pero la pregunta es ahora, entonces, vuelve a Romanos 12:11, por favor, para que tengas el texto frente a sus ojos. Pero la pregunta ahora es, Romanos 12:11. ¿Cuál es la preocupación que el Señor a través de Pablo levanta en Romanos 12:11, de la cual nosotros deberíamos notar? Es que nosotros no deberíamos ser perezosos en estas cosas que requieren esfuerzo. La palabra perezoso aquí es la palabra okneros. Y tiene diferentes connotaciones como achicar, ser tímido, tener hesitancia o simplemente ser vago, perezoso, vago. Nosotros no deberíamos achicarnos o ser tímidos o tener ninguna hesitancia frente a este trabajo. Y más importante, no deberíamos ser perezosos o vagos, no dispuestos a invertir el tiempo, el esfuerzo, la energía y el trabajo necesario para poder realizar estas actividades. Y mis hermanos, esta parte va a ser un poquito más dura que voy a hablar ahora. Y lo hablo con amor, lo hablo con base de experiencia ya de 20 años en esta iglesia. Trabajé en un instituto bíblico, estoy trabajando en una academia cristiana y he visto mucho de iglesias y conozco la iglesia de nosotros.
Y lo que voy a decir quizás a algunos le va a doler, pero es necesario que nosotros escuchemos la verdad con amor. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve cuando nosotros somos perezosos? ¿Cómo podemos dar cuenta si nosotros somos o estamos perezosos o somos perezosos en lo que requiere diligencia? Bueno, en relación a las Escrituras, básicamente ya no leemos más la Biblia. Ya hemos perdido la disciplina y la regularidad de leer la palabra del Señor. Simplemente nuestra Biblia está colectando polvo que se sacude cuando buscamos la Biblia el domingo para traerlo a la iglesia. Quizás leemos la Biblia con algún tipo de regularidad, pero hacemos lo mínimo para poder apaciguar nuestra conciencia y para poder decir que yo leí la Biblia. Y cuando el pastor habla de leer la Biblia, uno puede decir, bueno, yo leí la Biblia. Somos perezosos cuando ya leemos sin ningún tipo de interés, ningún tipo de deseo de realmente saber y aprender algo, de conocer al Señor mejor, de conocer cuál es su voluntad, de saber qué quiere Él de mí, qué quiere Él de nosotros. Ya no tenemos esa actitud que el pastor describió la semana pasada cuando predicó acerca de las Escrituras desde el Salmo 19. Ya las Escrituras no nos hacen sabios porque nosotros somos sabios ya en nuestra propia opinión. Ya las Escrituras no alegran nuestro corazón porque vivimos en descontentamiento. Ya las Escrituras no alumbran nuestros ojos porque preferimos andar en tinieblas. Ya no vemos las Escrituras como algo deseable más que el oro y más que el mucho oro afinado, o más dulce que la miel y que la que destila del panal, sino simplemente deseamos más el oro o deseamos más la miel y sus placeres. Eso se ve en nosotros, eso se ve una persona perezosa en lo que requiere diligencia cuando se trata de la Biblia. En cuanto a ir a la iglesia, ya comenzamos a reducir los servicios que nosotros asistimos. Quizás asistimos el domingo por la mañana y quizás con algún tipo de regularidad. Quizás asistimos los domingos por la mañana sin alguna regularidad. Ya decidimos que vamos a faltar los domingos por la noche. Y como consecuencia, perdemos la bendición y el deber de tomar de la cena del Señor. Entre paréntesis, me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos años en la iglesia aquí y nunca hemos tomado la cena del Señor porque no estamos aquí el domingo por la noche? Es triste, porque la verdad de las cosas está en desobediencia. ¿Cuántos de nosotros aquí nunca han tomado la cena del Señor desde su bautismo porque nunca han estado aquí los domingos por la noche? Quizás dirías, dígame cuándo es la cena del Señor y yo voy a estar allá esa noche. Mi respuesta es, deberías estar aquí todos los domingos por la noche y entonces no tengo que decirle cuándo va a ser la cena del Señor. Perdemos la bendición del estudio bíblico en el medio de la semana y de los tiempos de oración. Perdemos otras actividades como las vigilias, días de trabajo, campañas y otras actividades. Y la cosa, mis hermanos, que me preocupa es que nosotros perdemos estas actividades, estos servicios, estos tiempos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras como asamblea local de creyentes por razones que no tienen ningún tipo de validez.
Estoy demasiado cansado. He llegado del trabajo o tengo que despertarme temprano por la mañana para ir al trabajo. Tengo quehaceres, trabajos en el hogar para hacer. Tengo demasiado tarea. Tengo cosas que hacer. Necesito ganar un poco más de dinero y voy a trabajar los domingos. Es difícil encontrar parqueo en la noche y entonces no voy a ir a los servicios de la noche. Es demasiado esfuerzo para mí llegar de mi trabajo al punto de la ruta para venir a la iglesia los días miércoles o el domingo por la noche. Tengo niños que tienen que acostar temprano para ir a la escuela, entonces no puedo ir al servicio de la noche o del miércoles. Tengo mis propios planes con mis amigos y no puedo ir a ganar almas, no puedo ir al día de trabajo. El clima está muy malo, lluvia, calor, frío. O sea, ¿cuándo va a ser perfecto para venir a la iglesia entonces? Hermanos, hermanas, siendo honesto, siendo sincero, son excusas pobres y baratas. Y simplemente evidencia de pereza. Simplemente evidencia de pereza. Busque 1 Samuel 2:30. Primero Samuel 2:30. Dice el Señor, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si honramos a Dios, Él va a honrar a nosotros. Si lo tenemos, si lo despreciamos, Él nos va a tener en poco. Mi pregunta es, ¿prefieres que Dios te honra o prefieres que Él te tenga en poco? Creo que la respuesta es obvia. Amén. Si estás cansado cuando llegues del trabajo o tienes que despertarte temprano, Dios te va a honrar y te va a dar la energía y la fuerza para hacerlo. Si tienes quehaceres, ¿se dice quehaceres, las cosas del hogar? Si tienes quehaceres para hacer, o tienes tarea para hacer, o un examen para estudiar, eso se va a hacer. El Señor va a asegurar que usted lo va a poder hacerlo. Los muchachos van a estar bien. Van a despertar por la mañana y van a ir a la escuela. Dios te va a dar ese parqueo. O simplemente venga en ruta. Dios va a bendecir su esfuerzo en apurarse de venir del trabajo para venir a la iglesia. Y te puedo decir esto, que eso va a suceder porque ha sucedido conmigo. Pocas veces hablo de mí mismo. Desde que yo era estudiante en la Facultad de Leyes, recién convertido, pastor, poco tiempo en el Evangelio, yo decidí que no iba a faltar a la iglesia por nada, por los estudios, por nada. Yo estudiaba y los hermanos mayores, más antiguos, los viejos aquí, saben, yo no faltaba el miércoles, yo no faltaba jóvenes los viernes por la noche, no faltaba ganancia de almas sábado por la mañana, y no faltaba domingo en la mañana y domingo en la noche. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios siempre me honraba. Expandía el tiempo y el espacio, no sé qué pasaba. Pero al final se hacía todo. Yo he vivido y vivo lejos de la iglesia. Cuando vivía en Long Island, vivía 75 minutos de la iglesia. Viviendo en New Jersey, vivo 1 hora de la iglesia.
Y yo no falto domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles y cuando hay actividades aquí en la iglesia. Porque hay que ser diligente. Desde que mis hijos nacieron, el primer domingo después que llegaron a la casa, ya estaban en la iglesia. Y no han dejado de estar en la iglesia. Y todos son testigos, los hermanos más mayores. No digo esto para jactarme. Tengo grandes defectos como creyente, como esposo y como papá y como pastor. Pero lo que quiero decir es que Dios honra a los que le honran. Y si nosotros proponemos a honrar a Dios ejerciendo diligencia y no siendo perezoso, Dios va a honrar. Dios va a honrar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo que me preocupa como pastor, a nosotros hacer excusas, no es tanto el asunto que queremos llenar las bancas y los asientos, los domingos o los miércoles o en otras actividades, sino que es la condición espiritual de su alma. Si nosotros caemos en una postura de que solamente nos vamos a la iglesia, solamente nosotros incrementamos las disciplinas de la vida cristiana cuando es conveniente o cuando removemos las inconveniencias, mi pregunta es, ¿qué calidad de cristianos somos? O sea, si nosotros solamente hacemos lo que el cristiano está supuesto a hacer cuando es cómodo para mí o cuando no es inconveniente, ¿qué clase de cristianos somos? Pobres, perezosos. La vida cristiana es una vida de disciplina. Muchas veces en las escrituras, la metáfora, la analogía de un soldado o de un atleta, deportista, es usado para describir la vida cristiana, lo cual implica arduo trabajo, disciplina y también, perdona la expresión, incomodidad. La vida cristiana es una vida incómoda, por naturaleza. Como cristianos somos llamados a sufrir por nuestro Salvador. Y somos llamados a sufrir como nuestro Salvador sufrió por nosotros. Y me preocupa cuando nosotros no queremos hacer una de las cosas más básicas de la vida cristiana, venir a la iglesia, simplemente porque no queremos una inconveniencia. Es triste, mis hermanos. El pastor está enseñando acerca de los últimos tiempos. Y vamos de mal en peor en el asunto mundial. Si a nosotros nos cuesta venir a la iglesia porque no podemos encontrar un parqueo o por cualquier razón, ¿qué vamos a hacer cuando hay persecución? O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es quedarnos en casa y buscar a alguien por internet para mirar. Y eso no es congregarse. Siendo honesto, tengo sentimientos, ¿se dice ambivalentes o no? ¿Cómo? Encontrados con el asunto de las cámaras y el internet. Porque, pastor, hacemos muy fácil y muy cómodo para que la gente no venga. Los que podrían venir, no vienen porque saben que hay cámara. Y estamos malcriando personas. Y eso me preocupa. Lo hemos mantenido porque hay gente en otros países que no tienen iglesia para ir. Pero también estamos malcriando gente que tiene iglesia para ir y no vienen. Y entonces tengo sentimientos encontrados con este asunto de las cámaras y del internet. Entonces, en cuanto a el congregarse, eso es como se ve la pereza, mis hermanos.
En cuanto a la oración, la pereza es cuando nosotros cesamos de tener un tiempo regular de oración con nuestro Padre Celestial. La oración es esencial para mantener una relación personal, íntimo y real con nuestro Padre Celestial. Sí, nosotros necesitamos la palabra de Dios para que tengamos ortodoxia, el pensamiento correcto, la doctrina sana y correcta. Pero el Señor no es una idea. El Señor no es simplemente un juego de proposiciones, de verdades. El Señor es una persona. Y nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, no solamente intelectual, sino relacionalmente, en relación con Él, de una manera personal con Él. Él quiere relación con nosotros. Y nosotros estamos supuestos a buscar relación con Él. Hermanos, nosotros somos la envidia de los musulmanes. Para los musulmanes, Alá simplemente es una idea y una fuerza trascendental que no viene aquí y no interactúa con el ser humano. Simplemente es un Dios lejos que tira piedras desde donde está. Y para los musulmanes les choca la idea que el cristiano llama a Dios mi Padre. No cuadra para el musulmán. Hermanos, somos la envidia del musulmán. Pero despreciamos esa relación porque no oramos. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener ese tiempo real, íntimo con el Señor. Busque Mateo 6, 6 a 14. La oración es tan importante que la Biblia. Y lee la Biblia. La oración es el vehículo que el Señor usa para crear, para desarrollar una relación personal y real con nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 6 al 14. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, Dios es nuestro Padre. Me imagino cuando Dimas llegó ayer, aparte del susto que Bebito tuvo, alegró su corazón que su hijo los consideró para venir y para compartir contigo. Me imagino. Amén. Dimas dice, espero que sí, dice Dimas. Pero eso alegra el corazón del papá y de la mamá cuando el hijo, ya no teniendo razón lógica, por decir, concreta, de buscarlo, desvía su viaje para pasar algunos días con sus padres y tener comunión con sus padres. Y eso alegra el corazón. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces aquí dice en nuestro texto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, no reza, ora, hable, que está en secreto. Perdón. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a ser oídos porque Él es nuestro Padre Celestial y a Él le interesa lo que su Hijo quiere decir. A Él le interesa lo que su hija quiere decir. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos supuestos a tener un tiempo de
oración personal, viniendo, acercando a nuestro Padre Celestial para poder tratar de asuntos espirituales, pedir el perdón de nuestras deudas, amén, de nuestros pecados, y también para pedir por nuestras cosas terrenales. Denos nuestro pan diario, cada día. Entonces, la pereza en la oración es cuando dejamos de tener este tiempo regular o simplemente lo convertimos en algo mecánico, de tal forma que cuando el pastor Jerry predica sobre la oración, uno con su conciencia apaciguada puede decir, bueno, yo oro. La pereza es ya cuando nosotros no acudimos a Dios en oración y al contrario, nos conducimos en nuestra vida de una forma que niega la idea que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que quiere suplir nuestras necesidades. En cuanto al evangelismo, la pereza es cuando ya no tenemos este celo evangelístico que una vez tuvimos. Cuando nosotros siempre teníamos tratados con nosotros, no importando dónde íbamos. ¿Cuántos de nosotros aquí, y no levanta la mano, andamos contratados siempre con nosotros? Muy poco. Dudo seriamente. Y cuando éramos recién convertidos y teníamos ese celo evangelístico, siempre teníamos tratados y siempre estábamos orando que el Señor nos diera una oportunidad de evangelizar a alguien, de compartir el evangelio con alguien. Y ya no tenemos ese celo. Y entonces no practicamos evangelismo en nuestra vida regular. No estamos listos dentro de tiempo y fuera de tiempo para dar razón de la esperanza que nosotros tenemos. O sea, ya simplemente lo hacemos, si es que lo hacemos cuando la iglesia sale y venimos por obligación. Eso es pereza. Eso es pereza. Y no estoy apuntando, pero si yo apunto con un dedo, hay 3 apuntándose, 3 dedos hacia mí. Estamos hablando de nosotros todos aquí. La pereza en el evangelismo también es cuando ya no queremos involucrarnos en el discipulado. ¿Usted recuerda cuando ganabas a alguien para Cristo? El Señor te permitía testificar y esa persona llegaba a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento. Y te emocionabas tanto y querías hacer estudio bíblico con la persona. Querías ver cómo el Señor iba a obrar en la vida de esa persona. Y ya no tenemos ese deseo. Y ya no tenemos ese celo. Porque nos hemos convertido en perezosos. En lo que requiere diligencia, somos perezosos. Y es triste y lamentable. Y por eso somos amonestados en Romanos 12:11 en la vida de la iglesia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermano, bueno, para terminar esta parte, en cuanto al servicio en la iglesia local, la pereza es que ya no queremos involucrarnos en lo que sucede en la iglesia. Ya no venimos a los días de trabajo, ya no queremos usar nuestros talentos en servicio al cuerpo local. La pereza es mostrada cuando nosotros, si tenemos un ministerio, ya no damos lo mejor de nosotros en ese ministerio, simplemente hacemos lo poco, lo mínimo, las obras de nuestro tiempo y nuestra atención. La pereza es cuando ya no usamos calidad en lo que nosotros hacemos para el Señor. Pereza es cuando nosotros ya no somos responsables con nuestros ministerios, que cuando decimos que vamos a hacer algo, ya no lo hacemos y ni llamamos para decir que no lo vamos a hacer. Eso es pereza. Eso es pereza. Ya no quiero servir y si sirvo en algo, doy lo mínimo. Y no doy lo mejor de mi parte. Y si voy a hacer algo, no soy responsable, sino simplemente lo hago cuando puedo y cuando tengo tiempo. Y digo que voy a hacer cosas, pero no los hago. No llamo, nada.
queda en el aire. Eso es pereza, mis hermanos. Eso es pereza. No he comentado estas cosas para herir o para ofender, sino simplemente para confrontar realidad y hablar la verdad en amor. Muchos de nosotros somos perezosos y estamos cómodos. Y no creo que el Señor está contento con nosotros. Y como mencioné anteriormente, la vida cristiana es una vida de disciplina. Una vida que requiere diligencia. Y nosotros tenemos que dejar de ser perezosos. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de la pereza. Pereza es pecado. Repite conmigo. Pereza es pecado. Pereza es pecado. La pregunta es entonces, ¿cómo puedo dejar de ser perezoso? Venga en la noche para saber. Venga en la noche. Espero que no sea perezoso. Y que venga en la noche para saber cómo vencer la pereza. Y claro, es por ser ferviente en el Espíritu. Pero vamos a aprender en la noche. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Hermanos, el primer paso de vencer la pereza es el arrepentimiento. Esta mañana hemos sido confrontados. Cuando yo preparé este tema, el Señor me confrontó con mi pereza. Este tema, estas verdades, fue para confrontar y sacar a la luz el pecado de pereza que tenemos. Y para poder superar ese pecado, hay que confesar y apartar. Hay que arrepentirse. Si el Señor ha hablado a su vida en esta mañana, venga al altar a hablar al Señor. Ustedes saben que yo no hago llamamientos de altar con mucha frecuencia, pero creo que hoy día es necesario. Porque, hermanos, hay pereza aquí. Si el Señor ha hablado a su vida, venga a hablar con su Dios y pida perdón. Padre, le damos las gracias, Señor, por esta mañana. Padre, bendiga las peticiones, Señor. Padre, usted es nuestro Padre y nos ama.
Y Padre, queremos amarte como corresponde, no solamente en concepto y con emoción, sino con acción, Señor. Bendiga a cada hermano y cada hermana aquí presente y a través de las cámaras. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.